El castillo que verán hoy cuenta gran parte de la rica historia de esta región de Moravia. Antes fue un lugar de torturas, hoy es un espacio abierto al arte y la meditación. Pero para llegar a él y tener este panorama de la fortificación, debemos subir por la colina Spielberg, y así comenzamos. Saludos a todos, comenzamos un nuevo capítulo disponiéndome a subir a ver el castillo Spielberg, fortificación situada en una colina con el mismo nombre. El lugar, como van viendo, hace parte de un gran parque que tiene una superficie total de 17 hectáreas y en el que se puede tener otra visión de Brno desde la parte superior de la colina. Lo primero que hay que saber es que el parque se mantiene abierto hasta las 11 de la noche en verano y el castillo con sus salas de exhibición están disponibles para visitar en un horario más reducido, que es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Sabiendo esto y ya ubicados en el parque, buscamos subir y para ello hay varios ascensos y algunos implican un poco más de esfuerzo, aunque hay ascensos a todos los gustos, con terrenos de piedra, de tierra, escaleras de piedra o como lo he escogido yo, es el más pausado en un amplio sendero en el que haré la subida calmadamente. El ascenso, como podrán apreciar, se hace por un parque con numerosos árboles centenarios que dan bastante sombra en verano. Debo aclarar que subir se puede hacer por más de 3 sectores. Yo lo hago desde la zona del centro de la ciudad y por donde subas tendrás siempre algo nuevo por encontrar. Por ejemplo, desde esta zona descubrí algo que puede pasar desapercibido si no te lo detallas y son las chimeneas del búnker 10Z, refugio atómico que se los mostré en un capítulo pasado y que está justo debajo de nosotros. Y es que esta colina, aunque sea de un tamaño bastante pequeño, es una formación rocosa que garantizó la construcción de ese refugio atómico en el interior de esta montaña. En un sendero de piedra y bien cuidado se van viendo también algunos monumentos que llaman la atención, como Luperca, la famosa estatua de una loba que amamanta a dos pequeños, Rómulo y Remo, y que es uno de los símbolos por excelencia de la ciudad de Roma. Del parque que camino enclavado en esta colina, del nombre Spielberg, se estableció en 1861 y años después se nombró Patrimonio Cultural por el castillo que está en la parte superior, para el que aún falta caminar un poco y desde aquí se empiezan a tener algunas agradables vistas de estas zonas de Brno, una ciudad que crece con seguridad más allá de la planicie que se observa. Contarles que este recorrido que hago por el Parque Spielberg es completamente gratuito. No está cercado, por lo que el espacio es de libre circulación a todos, a excepción del castillo que, como veremos, tiene unas horas de apertura y cierre establecidas. Mientras llegamos a decir que en este parque colina se puede hacer ejercicio y se observan muchas personas hacer trekking, picnic y seguramente este es el lugar de muchos estudiantes para desconectar de sus jornadas académicas. Y es que Brno es una ciudad donde 1 de cada 5 personas es estudiante universitario, por lo que esta urbe siempre verá juventud en parques como este. Después de varios minutos hicimos la subida sin muchos contratiempos. Ya se ve la puerta al fondo. Pensaba que era más exigente, pero sin duda este recorrido saliendo del centro de la ciudad es el más suave para ascender. Si quieren mayor nivel de exigencia, lo pueden probar por otras zonas. Lo que importa es que ya hemos llegado y hay un portón grueso enclavado en una fortificación que nos da la bienvenida. Por desgracia hemos llegado un poco tarde y la visita para el castillo estará limitada, más a ver la parte estructural de este,
además de las vistas y otros escenarios de libre acceso. El castillo, quizás si lo ven a primera vista, no es muy sorprendente como otros tantos que hay con altas torres, pero por sus dimensiones y los mapas que hay, es bastante interesante recorrerlo, ya que está muy bien conservado, además de ser uno de los símbolos principales por los que se da a conocer Brno al mundo. Hoy en día la fortaleza y sus alrededores son un sitio de recreo. En el pasado esta fortificación y su entorno representó un sitio siniestro en la historia de Brno. Y es que en el siglo XIX el nombre de Spielberg hacía temblar a los más valientes. La antigua residencia de los marqueses de Moravia se había convertido en una de las cárceles más duras de Europa, destinada a los presos políticos de todo el continente. De eso hoy no queda más que leyendas, y hoy el castillo alberga el Museo de Brno, algunas galerías y, como irán viendo desde aquí, se tienen las mejores vistas en las 4 direcciones de la ciudad en un panorama más que agradable. Mientras les muestro algunos espacios de este castillo y fortificación, les cuento un poco la historia del lugar. Los orígenes del castillo de Spielberg datan del siglo XIII, por Přemysl Otakar II, que lo ha creado con un fin particular y era el de proteger tanto las tierras checas como la ciudad de Brno. El castillo, residencia ocasional de los marqueses de Moravia, se convirtió luego en una enorme fortaleza militar, por allá en los siglos XVII y XVIII. En 1783, según lo decretó el emperador José II, se transformó en una cárcel para criminales graves y pronto también para presos políticos de países de todo el imperio austrohúngaro. Spielberg era conocida entonces como la cárcel más dura de Europa. Ya en la mitad del siglo XIX el castillo sirvió como cuartel militar. Durante las 2 guerras mundiales, en el siglo XX, el castillo volvió a funcionar como cárcel, ya que allí fueron encarcelados primero los opositores al régimen austriaco y más tarde los patriotas checos durante la ocupación nazi. En 1962, Spielberg fue incluido en la lista de Patrimonio Cultural Nacional, una historia que no se ha perdido y hoy se conserva en cada uno de sus espacios, integrados con el arte que se aprecia mientras se camina por cualquier sector de la amplia fortificación. Del castillo, hoy gran parte de sus espacios son usados para la cultura, y es que aquí, por ejemplo, hay sitios que antes eran tenebrosos, como las fosas, y hoy están plagadas de arte, tanto que hay un museo al aire libre por donde se mire. El castillo además alberga el Museo de la Ciudad, al que por desgracia llegué tarde, pero pude entrar a otros espacios como el patio principal, donde en verano suelen celebrarse conciertos, festivales y demás representaciones teatrales. Hacer un recorrido por el castillo de Spielberg puede hacerse con toda la calma del caso, seas un amante de los museos o no. El lugar está muy bien señalizado y por donde camines habrá algo siempre por ver. Es de los pocos castillos que he visto en Europa que te puedes tomar todo el tiempo que quieras para recorrer por sus espacios, mirar las construcciones, hojear los muros o, si lo deseas, darte una siesta con el bellísimo panorama del castillo al fondo.
castillo en realidad es bastante grande y solo les he mostrado la zona frontal. Ahora miré por uno de sus costados, viendo más de esas grandes barreras que si miran hacia abajo muestran la grandeza, y mientras seguimos con la vista, alternamos con más piezas de arte que se encuentran en el camino, muchas puestas con una intención, y es de hacer partícipe a los visitantes de ver las obras con toda la calma del caso. Aquí podrán ver esculturas de madera y metal de formas reales y abstractas. Hay mucho por apreciar, siendo este lugar un museo abierto del que perfectamente se pueden encontrar más de 30 esculturas durante todo el trayecto. Las murallas del castillo ofrecen una vista increíble de Brno desde donde se vea, y recomiendo venir a últimas horas de la tarde donde se realza más el verde de esta ciudad. En el recorrido se sorprende uno muchísimo de la conservación de todos los aspectos por los que se encuentra este bello espacio de castillo y parque, como por ejemplo un lugar con pequeñas cascadas, un oasis en medio de tanta historia que resulta bastante relajante al detenerse para continuar el descenso dejando el castillo, tomando una ruta alterna de bajada por este parque, el Spielberg. Disfruten de todo lo que se puede contemplar aquí. Siempre lo he dicho, y es que pequeñas ciudades guardan grandes tesoros, y Brno con este parque y castillo sirven de pulmón verde con amplios espacios para descansar, y son un perfecto plan si están caminando sin nada establecido. Aquí realmente no necesitan mapas, los senderos van a algún lugar, solo es dejarte sorprender, por lo que en este descenso irás viendo arte, estatuas, caminos, miradores y un agradable bosque de árboles que dan frescura al recorrido. Las palabras cuentan poco cuando con la mirada puedes decirlo todo, y este ha sido el recorrido por el Parque y Castillo Spielberg en Brno. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero te haya gustado este paseo tanto como yo en una ciudad que durante todo el mes ha sido la invitada a Estado Natural Viajero. Seguiré buscando más lugares para compartir con todos ustedes. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.